Aviso importante de los chinos. Este no es exactamente un vídeo nuevo, más bien, se trata de la recopilación de los 4 vídeos que ya realicé sobre el iceberg de los hechos y teorías conspirativas. Aclaro que hice esto no por falta de ideas, sino porque hay usuarios que disfrutan ver este formato completo, y le cae de los huevos verlo por partes, mientras que yo, puedo trabajar con tranquilidad en otros vídeos, sin dejar tan inactivo el canal. Ya habiendo dicho eso, podemos continuar. Animales vomitando. Desde una perspectiva general, existen animales que no pueden vomitar, si no, es poco probable verlos haciéndolo. Por ejemplo, las ranas no pueden vomitar, pero pueden escupir sus órganos. Por otro lado, los caballos tampoco pueden vomitar, porque anatómicamente, tienen un paladar blando muy largo, lo que hace casi imposible que vomiten, por lo que lo hacen contadísimas veces, y esta es una de las razones por la que los caballos pueden sufrir cólicos y morir a consecuencia de una infección estomacal. Geopolítica. Visto también como parte del nuevo orden mundial, es un método de estudio de la política exterior para entender, explicar y predecir el comportamiento político internacional a través de variables geográficas. La geopolítica se centra en el poder político en relación al espacio geográfico, en particular, las aguas territoriales y el territorio terrestre en correlación con la historia diplomática. Proyecto de la puerta invisible. Esto no es nada turbio, de hecho, trata sobre una empresa italiana la cual se está fumando de ideas como por ejemplo crear puertas invisibles, no literalmente, pues son paneles con sistemas que se fusionarían completamente con los muros en el hogar, para que éstas se adapten a distintas atmósferas ahorrando espacio en los hogares. Esto fue lo más cercano relacionado al tema. Si crees que me equivoco, recuerda que me puedes corregir en los comentarios. Blue Waffle. Esta fue una enfermedad ficticia que tuvo sus inicios entre los años 2009 y 2010, de cual se advirtió que se trataba de una enfermedad de transmisión sexual que provocaba que la vagina de la mujer se tornara de un color azul. La nota apareció también en los titulares nacionales, cuando la broma fue citada por un concejal de Nueva Jersey como una nueva e inminente amenaza para la salud de la mujer, ya que esta supuestamente solo podría ser transmitida desde la mujer al hombre. Como ya lo mencioné, la enfermedad de los waffles azules es una enfermedad falsa creada por bromistas de internet, pero causó mucho descontento mayormente en el público femenino. Teoría de las estrellas binarias y el Big Bang. Primero que nada, una estrella binaria es un sistema estelar compuesto de 2 estrellas orbitando alrededor de sus centros de masas, por lo que estas estrellas pueden estar o muy cerca o muy separadas entre sí. Mientras tanto, tenemos la teoría del Big Bang, la cual consistió en que una gran explosión que rompe con las leyes de la física, provocó la creación de estrellas, planetas y galaxias, que si bien explicaría el origen del universo, también nos plantea una gran interrogante. ¿Qué provocó la explosión? Para explicar este dato, la hipótesis la hice yo mismo, recopilando algunas notas de páginas de internet, por lo que puedo argumentar que este dato quiere decir que probablemente hace millones de años, algunas estrellas binarias chocaron entre sí, ocasionando la gran explosión, aunque esto no tiene mucha lógica, ya que se nos ha dicho que las estrellas no existían antes del Big Bang, pero ¿quién puede asegurar que eso sea verdad, si nadie sabe qué había antes de la gran explosión? Satánicos bajo el efecto del LSD. La dietilamida del ácido lisérgico es una droga alucinógena que cambia la forma en que la gente experimenta el mundo que le rodea, ya que altera el sentido del espacio, la distancia y el tiempo. Las personas que lo consumen dicen oír colores o ver sonidos XD, también tienen sensaciones y emociones fuertes. Pero en base a este dato, se podría decir que es un secreto muy guardado de la Biblia judía. No me pregunten por qué saqué esta conclusión, no tomen muy en serio las teorías conspirativas. Principio de Mach. Esta es una hipótesis formulada por el físico y filósofo Ernst Mach en el 1893, quien según su principio afirma que un observador simpatiza con solo un objeto. Por ejemplo, la Tierra, colocada en un universo vacío, no percibe ninguna fuerza de inercia, cualquiera que sea el movimiento de ese objeto. Como cada movimiento es relativo, es imposible establecer cuál es el movimiento del objeto y por lo tanto, cuáles son las fuerzas de inercia en ausencia de otros cuerpos. Según Mach, la fuerza de inercia que actúa sobre los cuerpos en una referencia acelerada es producida por la interacción con todos los demás cuerpos del universo. Experimentalmente se observa que en este sentido la influencia de las estrellas distantes es decisiva, cuya masa es en general mucho más alta que la de cualquier objeto cercano.
Pleroma. Este es un término que tuvo varias aceptaciones, por ejemplo, los gnósticos llamaban así a lo que estaba entre la divinidad y la materia, considerando como tal los espíritus, los eones, la inteligencia, las almas, todo lo que no es divino y no es material. Esta idea de realidad invisible y misteriosa, quedó latente en la eclesiología de los primeros tiempos y fue aludida por diversos padres católicos. Toxoplasmosis. Esta es una enfermedad que se produce como consecuencia de una infección por el parásito llamado Toxoplasma gondii, uno de los parásitos más comunes del mundo. Esta infección suele contraerse al comer carne contaminada o mal cocida, o al exponerse a heces de gato infectadas, y puede transmitirse también de la madre al hijo si ésta se encuentra embarazada. Lo turbio del asunto quizás se debió a que este parásito en su momento, fue señalado por la probabilidad de convertir en zombies a las personas, pero nunca se comprobó nada. Polybius. Este se trata de un supuesto videojuego de arcade que habría sido lanzado en el 1981, quien fue muy criticado por causar efectos devastadores a sus jugadores, como por ejemplo locura, estrés, horribles pesadillas e incluso tendencia al suicidio. Esta fue materia de una conspiración que afirmaba que poco después de su lanzamiento, el juego habría desaparecido sin dejar rastro alguno. Y otras personas agregaron de que en el tiempo que el juego estuvo para el público, hubieron personas vestidos de traje negro que iban a ajustar algunas opciones en el juego, por lo que asociaron esto con el MK Ultra. Civilizaciones perdidas. Hay una cantidad considerable de civilizaciones que han sido descubiertas en la historia de la humanidad, pero a su vez, también hay algunas otras de las que se sabe poco o nada de ellas. El dato probablemente no trata de enunciar cuáles son estas civilizaciones, sino más bien, trata de dar una respuesta del por qué estas desaparecieron misteriosamente, ya que entender el pasado de estos sería primordial para saber vivir el presente y mirar hacia el futuro con esperanza de mejora, y podríamos evitar cometer los errores que cometieron estas civilizaciones anteriores que acabaron por desaparecer sin dejar casi rastro. Descripción de los ángeles en la Biblia. Esto ya lo he mencionado varias veces en vídeos relacionados a las religiones, y créanme, no será la última vez que hablaré de esto. Pero para los lectores de la Biblia, se es sabido que en este libro se mencionan a los ángeles y que entre estos existen rangos. De una escala del menos relevante al más importante, podemos encontrar serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles, y por último los más conocidos, los ángeles, pues son los que están más cerca de los humanos, ya que el resto de jerarquías, cumplen diferentes funciones tanto en el cielo como en la tierra, de esto último no tan directamente. Pero entre estos, llamaron más la atención los tronos, ya que algunos de estos poseen una forma antropomorfa, y otros son representados por figuras geométricas o anillos. Algo muy turbio y seguramente, sabiendo esto, lo último que querrás esta noche, será dormir con los angelitos. Sexta extinción. En la historia del planeta Tierra, han ocurrido 5 grandes extinciones, el cual, la última fue en el Cretácico terciario, donde un asteroide y varias erupciones acabaron con el 75% de las especies en la Tierra. Actualmente, estamos pasando por la sexta extinción masiva, y las causas son nada más y nada menos que las actividades humanas y los efectos indirectos como lo son, la quema de combustibles fósiles, la tala de árboles, la acidificación de mares, la caza indiscriminada de especies, entre muchas otras cosas. Así es, gente, estamos acabando con nuestro mundo, y por mucho que nos sintamos mal, no estamos haciendo nada para cambiar el destino del planeta. Viperology. Se le definió así al estudio del asesino en serie, ya que el destripador. Pese a que este término no se ha abierto camino en la corriente principal, aquellos que estudian el caso, o simplemente son entusiastas con el tema, se conocen como riperologistas. Esto no se refiere a simplemente descubrir quién era el asesino, sino más bien, quiénes fueron todas las víctimas junto a varias pruebas, como la credibilidad de las cartas de Jack el Destripador. Por lo que el estudio de este asesino, es conocido como riperología. Cosmonautas perdidos. Como dato curioso, la diferencia entre el astronauta y un cosmonauta solamente es política, ya que los astronautas son enviados por los estadounidenses en nombre de la humanidad, mientras que los cosmonautas son enviados por los rusos en nombre de la revolución. Pero volviendo al tema, hace varias décadas, Rusia desclasificó algunos audios de la última conversación que 3 cosmonautas mantuvieron justo antes de emprender el viaje de vuelta a la Tierra. Según el material desclasificado, los cosmonautas se mostraban alegres por el regreso. Volkov, uno de los tripulantes, parecía congratularse de que todo estuviera saliendo bien, y mencionó las palabras, "Nos vemos mañana, preparad el coñac".
Luego de esas últimas palabras, la comunicación por radio se interrumpió de repente. Luego, según la telemetría, el descenso funcionó bien y el módulo aterrizó en la estepa kazaja, a 176 kilómetros de Zhezkazgan. El equipo de búsqueda llegó casi de inmediato, pero al abrir la escotilla se encontró a los cosmonautas en sus sillas y sin signos de vida. La causa de la muerte, según, fue la despresurización del aparato por la apertura prematura de una de las válvulas de ventilación, y los cosmonautas no disponían de escafandras herméticas, y el escape de aire de la cápsula les asfixió. Pero hasta la actualidad, aún se les recuerda porque fueron los únicos que perdieron la vida mientras aún estaban en el espacio exterior, a 150 kilómetros de la Tierra. Rongorongo, también llamada por los nativos como Koau Rongo Rongo, es un sistema de escritura compuesta por glifos tallados sobre tablillas encontrados en la isla de Pascua que hasta la fecha, no han podido ser descifradas. Lamentablemente, solo existen 27 piezas originales con inscripciones Rongorongo, y digo lamentablemente, porque es bien sabido que existieron muchas más. Los símbolos o glifos se tallaban usando dientes de tiburón o lascas de obsidiana, principalmente de madera de tormiro o palo de rosa de Oceanía, por ambas varas sin espacios vacíos ni separaciones entre los símbolos. Estos parecen representar a seres antropomórficos en diferentes posturas, criaturas de fantasía que asemejan a aves, animales acuáticos o plantas, figuras celestes, pequeños anzuelos o figuras geométricas. Debido a esta simbología, se piensa que Rongorongo no es una escritura fonética, sino más bien simbólica. Música escondida del Jardín de las Delicias. El Jardín de las Delicias es una pintura y a su vez, una obra maestra de Hieronymus Bosch, conocido también como el Bosco. Pero después de 500 años de haber sido creada esta pintura, una estudiante de música estadounidense se detuvo en una escena del infierno, en un condenado aplastado por un laúd que lleva grabado en su trasero una partitura hasta ahora desconocida. La joven adaptó la melodía a una notación moderna utilizando la escala de Do, que era común en los cánticos gregorianos, luego la interpretó en piano y decidió colgarla en un blog que rápidamente se viralizó. A continuación, escucharás la melodía apodada como la canción del trasero del infierno. Panspermia. Esta es una hipótesis que propone que la vida en realidad existe en todo el universo y es distribuida por el polvo espacial, los meteoroides, asteroides, cometas, planetoides, y también naves espaciales que transportan contaminación no intencionada con microorganismos. Esta distribución pudo haber ocurrido abarcando galaxias y por lo tanto, puede no estar restringida a la escala limitada de los sistemas. En pocas palabras, la panspermia sostiene que absolutamente toda la vida del planeta Tierra es de origen extraterrestre. Rosacruz. Esta es una comunidad de místicos que estudian y practican las leyes metafísicas que rigen el universo, y cuya misión es proporcionar a sus buscadores la sabiduría espiritual necesaria para experimentar su conexión con el mundo que les rodea y para desarrollar la maestría de vida. Cabe señalar también que los Rosacruces no son una organización religiosa, y tampoco es un fruto cristiano, por más que consideren a Jesús como el gran maestro de la orden. Los estudios que practican los Rosacruces son los misterios del nacimiento y la muerte, la naturaleza ilusoria del tiempo y el espacio, el despertar de la conciencia psíquica, el poder creativo de la visualización, entre muchas otras cosas. Panóptico. Se trata de un modelo de prisión ideado por el filósofo alemán Jeremy Bentham en el año 1791, la cual se basaba en la construcción circular opaca por su cara exterior, pero transparente por su zona interior, de forma que se pudiese colocar una torre de vigilancia justo en medio para vigilar a todos los presos a la vez, y con un mínimo consumo económico y personal. La peculiaridad de este sistema consiste en que la torre de guardia estaría tapada con celosías de forma que el que esté en su interior vería fuera, mientras que los presos no sabrían si hay alguien vigilando o no, y aunque el método parece básico, se aplicó en muchas prisiones de la época. Solipsismo. Esta es una creencia metafísica que propone que lo único de lo que una persona puede estar seguro, es de la existencia de su propia mente, y la realidad que aparentemente vive no es más que los estados mentales del propio yo.
Desde esta perspectiva, todos los objetos, personas y demás serían solo emanaciones de la mente, y por otro lado, todo lo que el individuo cree que está viendo a su alrededor, puede que en verdad exista, pero todas las personas o almas a excepción de él, están siendo controladas por un dios o una deidad. Efecto Marte. Fue una teoría creada por un investigador francés de nombre Michel Gauquelin, en la década de los 50, la cual pretendía predecir el futuro de miles de personas por medio del estudio de las cartas astrales que estaban listadas en un diccionario biográfico francés del siglo XIX. La prueba fue llamada Efecto Marte, y consistió en ver la correlación que existía entre el día de nacimiento de muchas personas, y la posición de determinados planetas sobre el horizonte en el momento de sus nacimientos, pero nada de esto ofrecía más que una correlación, y no una razón para predecir el futuro. Posteriormente, la creencia en los horóscopos se fue deteriorando con el pasar del tiempo, y existieron creyentes y otros que se opusieron a la teoría, la cual, tiempo después hicieron que el investigador destruyera gran parte de la información, y después cometió suicidio. El infierno es la reencarnación. Para entender este dato, al menos a mi perspectiva, tenemos que tener en cuenta de que no debemos revolver las creencias. Por ejemplo, el cielo no es una reencarnación, más bien, se nos vende como la vida eterna en un plano espiritual. La reencarnación es lo que ocurre cuando morimos y volvemos a nacer en este planeta, y por otra parte, el infierno es un lugar de tormento eterno, también de forma espiritual. Por tanto, tras haber explicado eso, se podría decir de que esta teoría no tiene mucho sentido, pues es una mezcla de conceptos que poco o nada tienen que ver. Eso es lo que yo pienso, pero si hay alguien que tiene una opinión diferente, recuerden que pueden dejarlo en los comentarios. Escritura asémica. Es un tipo de arte que involucra líneas que parecen formar palabras, pero que no tienen un significado específico. A veces, las formas de las letras o las palabras pueden sugerir ciertos significados, pero todas las interpretaciones del texto son igualmente válidas porque las palabras no se relacionan directamente con esos significados. Este tipo de escritura a menudo se considera una forma de arte o poesía visual, en lugar de escribir para la comunicación práctica. Hay varios estilos y filosofías diferentes de escritura asémica, y el arte resultante es a menudo muy individual, y las personas que producen escritura asémica, normalmente se consideran artistas, aunque se les puede llamar escritores. También se dice que la mayoría de las personas producen alguna forma de escritura asémica en algún momento de sus vidas, aunque no toda esa escritura es artística. Esqueleto en la luna. Esta es una historia que se dio a conocer en el año 2007, donde un supuesto exastronauta afirmó que habría participado en la exploración de una antigua y gigantesca nave espacial que estaba atascada en la superficie de la luna. Este relato también involucró el encuentro de dos cadáveres, uno que se encontraba destruido del cual se pudo rescatar solamente la cabeza, y el otro se trató de una momia de rasgos femeninos en perfecto estado de conservación, por lo que no se trató literalmente de un esqueleto. Algunas partes del cuerpo se encontraban en condiciones inusuales de preservación, y la piel estaba protegida por una delgada capa transparente, del cual se le apodó como Mona Lisa, por su gran parecido a la pintura creada por el pintor Leonardo da Vinci. El Titanic nunca se hundió. Es una teoría conspirativa que sostiene que en realidad se construyeron dos barcos y que el original pasó a ser sustituido por el segundo como parte de una estafa para cobrar de forma fraudulenta un seguro, por lo que el Titanic original nunca zarparía. Esta teoría ya ha sido desmentida por varios investigadores, asegurando que no existen pruebas refutables para reforzar la hipótesis. Además, si esto fuese verdad, ¿en dónde estaría el Titanic original? Lengua Osage. Es un idioma que pertenece a la rama de Jia, de las lenguas Sioux, el cual cuenta con restos de prefijos personales, instrumentales y locativos. Todas estas van a tener una tendencia por demostrar el orden del sujeto, objeto y verbo. Los Osage son un pueblo nativo de los Estados Unidos, y en la actualidad se encuentran ubicados principalmente en el condado de Osage, en el estado de Oklahoma. Sin embargo, pueden encontrarse dispersos en toda Norteamérica. Volkswagen México Control Climático. Es una teoría conspirativa que sostiene que la transnacional empresa automotriz Volkswagen, que tiene una sucursal en México, está consciente de que está perdiendo competitividad y piensa afianzarse en ese país, pero no con fines comerciales, sino con intenciones más oscuras. Ya con lo que respecta al control climático ya ni hablamos, no sé nada del tema, pienso de que no es un tema aparte porque está enunciado con inicial minúscula, cuando los demás temas empiezan con mayúsculas, y dudo que sea un error. Hiperrealidad.
Este es un concepto trabajado en el campo de la semiótica y la filosofía posmoderna que generalmente se utiliza para designar la incapacidad de la conciencia de distinguir la realidad sobre la fantasía. Es un medio para describir la forma en que la conciencia define lo que es considerado real en un mundo donde los medios de comunicación pueden modelar y filtrar de manera radical la forma en la que percibimos un acontecimiento o experiencia. Los esenios eran una de las principales 3 tribus judías, la cual estaba conformada por iluminados de las principales regiones del mundo antiguo, que a su vez se dice que fueron estos sujetos quienes le enseñaron a Jesús a hacer milagros justo en los años que estuvo en el desierto. Teoría de los 4 humores. Al inicio, se trató de una teoría que se basaba en que supuestamente el cuerpo humano estaba compuesto por 4 sustancias básicas denominadas humores, y que los equilibrios en las cantidades de estas sustancias en un organismo determina la salud de este. Las sustancias que se mencionan son la bilis amarilla, la bilis negra, la sangre, y la flema, de las cuales, cada una representan un elemento respectivo. Oer Verde. Esta historia tiene lugar en el año 1923 en las selvas de Brasil, cuando unos visitantes de la aldea de Oer Verde ingresaron a la pequeña ciudad, donde inmediatamente se sorprendieron por lo tranquilo que se encontraba todo. A diferencia de otras aldeas en el área que contaban con poblaciones igualmente grandes o de más de 600 personas, nadie caminaba por las calles de Oer Verde, y los carteles colgantes ondeando en el viento y los pasos inquietos de los visitantes eran todo lo que se podía escuchar. Al pasar por las casas locales y mirar por las ventanas, fue evidente de inmediato que algo no estaba bien, pues no se veía a nadie. Entonces se envió a la policía desde un pueblo cercano, y los investigadores pronto descendieron al pueblo para buscar pistas de lo sucedido casa por casa, y cuando llegaron a la escuela de la ciudad, encontraron un arma que, según algunas versiones de la historia, parecía haber sido disparada recientemente, la cual tomaron para su examen forense, y curiosamente, en una pizarra estaban escritas las palabras: "No hay salvación". En el examen del arma de fuego se mostró que efectivamente había sido disparada recientemente, posiblemente el día anterior. Se produjo una búsqueda de los 600 aldeanos que faltaban de Oer Verde, y a pesar de esto, jamás se encontró rastro de ninguno de los lugareños. Hasta la fecha, se considera un misterio sin resolver en Brasil y un cuento popular bien conocido por la mayor parte de América del Sur. Los informes periodísticos de la desaparición de la ciudad fueron tratados como curiosidad mórbida y en algunos casos, como historias de fantasmas altamente ficticias, pero con el cambiante clima político de Brasil en el 1923, es posible que la ciudad de Oer Verde haya evacuado para evitar conflictos con guerrillas rebeldes o de otra manera, fueron obligados a irse. Campos de torsión. Es un éter metafísico que no se manifiesta de ninguna manera en el entorno físico. El éter lleva solo información sobre la distribución de las fuerzas de rotación que forman el espacio del cosmos. Los campos de torsión pueden variar en fuerza, volumen y dirección, y las 2 primeras características definen la jerarquía de vórtices en el medio. Los macrovórtices son los que hacen girar galaxias y encienden estrellas, y los microvórtices hacen que los átomos funcionen. Utsuro Bune. Fue un objeto desconocido que supuestamente atracó en el año 1803, en la provincia de Itachi, en la costa oriental de Japón. Según la leyenda, una joven de entre 18 y 20 años, llegó a una playa local a bordo de un barco eco exactamente el 22 de febrero de ese año. Los pescadores la llevaron tierra adentro para investigar más, pero la mujer no sabía comunicarse en japonés, y era muy diferente a todos los demás allí. Entonces, los pescadores la devolvieron a ella y su barco al mar, donde se fue a la deriva y de la cual nunca se supo más. Historiadores, etnólogos y físicos evaluaron la leyenda como parte de una larga tradición dentro del folclore japonés, y alternativamente, ciertos ufólogos han afirmado que la historia representa evidencia de un encuentro cercano con vida extraterrestre. La conspiración de las cajas de cereales. Se cree que uno de los fundadores de los cereales Kellogg's era una persona muy religiosa y por ende, creía que la masturbación y el sexo eran la raíz de todo pecado, especialmente en la juventud. Entonces este sujeto pensó en que para parar esto, los jóvenes necesitaban un desayuno balanceado y nutritivo para que ya no cayeran más en ese pecado, por lo que creó el cereal que actualmente conocemos, y fue implantado como un desayuno completo. Bueno, ni tanto, yo ni como cereal, YouTube me tiene con meses sin comer, y tampoco me pregunten qué hace este dato tan abajo, si no parece algo tan aterrador o turbio.
Panspermia ya lo expliqué en el nivel anterior, y sí, habrán 3 o más datos que se van a repetir en este iceberg, al igual que existirán datos de los que haya poca o ninguna información, por ejemplo, poliwater, ya que lo único relacionado a eso es que es una línea de gel lubricante, pero dentro de ello no hay nada turbio. Espero no me crucifiquen por dejar uno que otro dato hueco, pero tampoco es que quiera rellenar datos con mentiras. Bueno, continuemos. Nieve tóxica. En el año 2019, en 3 ciudades al sur de Siberia, en Rusia, donde se localiza uno de los mayores yacimientos de carbón del planeta, se reportó que cayó nieve tóxica y de color negra como consecuencia de haberse mezclado con el polvo del carbón y otros minerales que flotan en la atmósfera que provienen de las minas a cielo abierto y otras fábricas de la zona. De acuerdo con un maestro en biología animal por la Facultad de Ciencias de la UNAM, este fenómeno no es nuevo, y ocurre como resultado del deterioro ambiental que sufre la Tierra. De por sí, la nieve normal contiene elementos contaminantes presentes en los tubos de escape de los coches, como el benceno, tolueno o xileno. Ahora imagina la nieve tóxica de Siberia. Incidente Vela. También conocido como el destello del Atlántico Sur, se trató de una misteriosa explosión nuclear que ocurrió cerca de la muy remota isla de Bouvet, a miles de millas al sur de África, y se cree que la explosión fue una prueba nuclear clandestina orquestada por el gobierno de Sudáfrica o Israel. El incidente de Vela lleva el nombre del satélite espía llamado Vela de los Estados Unidos, quien observó el característico destello de una bomba nuclear en las primeras horas de la mañana del 22 de septiembre del año 1979. En las semanas posteriores a la explosión, hubo mucha confusión sobre si esto realmente fue una explosión nuclear, y si de ser así, a quién perteneció. Mucha información sobre el incidente Vela todavía sigue clasificada, por lo que puede ser difícil para los conspiranoicos civiles hacer una estimación confiable sobre qué país podría haber detonado la bomba. Bethesda creó Bitcoin. Un usuario en el foro de Bitcoin Talk construyó una teoría de conspiración elaborada que concluía en que la compañía Bethesda Softworks estaría detrás de la creación de la criptomoneda que ahora impulsa ligas de traficantes de drogas digitales y desfiles de pensamiento libertario. Para tomar un poco de énfasis en el tema y entender cómo nació la teoría, hay que ver lo siguiente. El juego Fallout 3 se lanzó 3 días después de que Nakamoto publicara el documento que establecía cómo funcionaría exactamente el Bitcoin, y el Bitcoin fue inventado por Satoshi Nakamoto, quien publicó la invención el 31 de octubre de 2008 en un artículo de investigación llamado Bitcoin a Peer-to-Peer Electronic Cash System. La fecha de lanzamiento de Fallout 3 en Estados Unidos fue el 28 de octubre de 2008, y el lanzamiento en Europa fue el 30 de octubre de 2008, y si los técnicos estuvieran demasiado ocupados jugando a Fallout 3, por supuesto que no notarían la publicación del artículo de Bitcoin. Pero también, observando el nombre completo de la empresa, se explica algo realmente interesante, y es que si miras lo suficientemente cerca, la B de Bethesda es casi idéntica a la B de Bitcoin. Por cierto, todas las letras de Satoshi Nakamoto están en las palabras Bethesda Softworks Azen y Max Media Company, al igual que la palabra Bitcoin. La inteligencia humana vino del canibalismo. Por lo escaso de la información que pude encontrar, significaría que después de que la raza humana comieran la carne de sí mismos, formó parte de las aguas para poder tener conciencia y raciocinio. Otros pues especulan que es algo parecido a la comunicación de las plantas, pues, en la carne humana se encuentra información genética y de ADN, por lo que los humanos al comerla, mejorarían sus capacidades físicas y para la supervivencia. Este dato está al criterio de ustedes, y son libres de opinar sus conclusiones. Animismo. Es un conjunto heterogéneo de creencias religiosas que tienen en común la idea de que todas las cosas del mundo, desde animales, plantas, seres humanos, incluso objetos inanimados y paisajes, poseen una vida anímica. En otras palabras, el animismo sostiene que la naturaleza está poblada por espíritus inteligentes o por conciencias místicas despiertas, y no es una religión con un Dios todopoderoso, y tampoco existe una visión uniforme de este a nivel mundial, sino que el término abarca a todas las formas de religiones étnicas. Esta postura filosófica no posee escritos teológicos, pero a veces se le llama como el padre de las religiones. Teoría mimética.
La denominada teoría del filósofo francés, René Girard, surge como una lectura alternativa que postula una dimensión humana de la violencia con origen en los deseos. De acuerdo con esta, los individuos solo desean lo que los otros desean, y es esa la fuente de sus enfrentamientos. Sin embargo, dicha intuición no aclara el origen de dichos deseos ni por qué se enganchan de manera natural en un modelo externo, pese al conflicto que esto anuncia, y aunque la propia teoría contiene las claves para deducirlo, parte de su rigidez conceptual impide profundizar en su base explicativa. En síntesis, esta teoría explica el origen y funcionamiento de las culturas humanas en torno al sacrificio de una víctima que asume las culpas de todo un pueblo. Ambrosía. Se trata del alimento considerado para el uso exclusivo de los dioses del Olimpo, quienes a cualquier hora la comían, bebían, o utilizaban como medicamento, como perfume o como desodorante, y gracias a ella eran inmortales ya que los limpiaba de contaminación. Los textos antiguos, bastante oscuros en lo que respecta a la naturaleza de la ambrosía, mencionan que podría ser tanto sólida como líquida, y a esta última se le llamaba néctar, y parecía ser que era 9 veces más dulce que la miel. Escritores antiguos y estudiosos modernos, no se ponen de acuerdo sobre su origen, unos dicen que era miel, y basan su teoría en que curaba gracias a sus propiedades antisépticas. Otros afirman que la ambrosía era jugo extraído de la seta alucinógena Amanita muscaria, y esto desde luego, explicaría muchas cosas sobre la existencia y la historia de los dioses. El ADN se formó en el Big Bang. Lo único relacionado que encontré sobre el tema, fue sobre un post publicado en Reddit, donde un usuario expuso una teoría en plan, ¿qué pasaría si el infinito tuviera la forma del ADN, y si ésta se repetiría en bucle, donde no tendría un principio ni fin, y si se extendería en una línea infinita? Esa es la poca información cercana al dato que pude encontrar. Si alguien tiene un poco más de conocimiento en teorías conspirativas, me encantaría que dejara igual que el dato anterior. Con la poca información que pude encontrar, llegué a una especie de hipótesis. Al menos por parte del Pentágono, sabemos que existe la vida extraterrestre, sin embargo, la que nosotros conocemos, es la que solemos mayormente ver en internet, en esos vídeos de naves en formas de platillos, que desafían las leyes de nuestro planeta. Pero también, no hay que descartar la posibilidad de que existan otros tipos de vida extraterrestre, como las bestias atmosféricas por ejemplo. Conocidas también como critters del cielo, son hipotéticos organismos que no poseen alas, pero que podrían vivir en la atmósfera de no solo este planeta, sino que en los demás del sistema solar, por lo que estos podrían volar o flotar sin alas, porque serían menos pesados que el aire. Al menos esa es mi conclusión sobre los ovnis y las criaturas atmosféricas, juzguen ustedes. Fulcanelli. Este es el seudónimo de un autor desconocido de libros de alquimia del siglo XX, de los que se han lanzado diversas especulaciones sobre la verdadera personalidad o grupo que se ocultaba bajo este seudónimo. Mucho es lo que se ha escrito sobre la vida de este personaje, pero la mayor parte de sus biografías están basadas en testimonios inciertos, pues al parecer ocultaba expresamente toda información sobre su persona, propiciando la circulación de infinidad de rumores, y algunos especularon sobre su posible nacimiento en el año 1877, en Villers-le-Bel, Francia, y sobre su muerte en la pobreza en París, en el año 1932. Fulcanelli se movió hasta los años 20 del siglo pasado por Francia y ocasionalmente por España, y para algunos, era un personaje de vasta erudición con importantes contactos y relaciones con círculos selectos e influyentes, como Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, un arquitecto y restaurador de catedrales góticas francesas, con quien compartió su admiración y estudio por el arte gótico, lo que le permitió interpretar con éxito el papel que la alquimia juega en las esculturas que adornan las construcciones, especialmente las impresionantes representaciones en vitrinas en las gigantescas catedrales góticas. Rayo de calor de Arquímedes. Esto se habría tratado de un artefacto que había sido creado por Arquímedes de Siracusa, un matemático, físico, ingeniero, inventor y astrónomo griego, que a pesar de conocerse pocos detalles de su vida, es considerado uno de los científicos más importantes de la antigüedad clásica. Arquímedes es reconocido también por haber diseñado innovadoras máquinas, incluyendo armas de asedio. Sin embargo, experimentos modernos han probado las afirmaciones de que el físico llegó a diseñar máquinas capaces de sacar barcos enemigos del agua, o al menos, prenderles fuego utilizando una serie de espejos. Fue así como nacería el rayo de calor de Arquímedes, que habría sido una máquina que serviría para enfocar la luz solar sobre los barcos que se acercaran a esta, aunque la credibilidad de esta historia ha sido objeto de debate desde el Renacimiento.
El filósofo René Descartes rechazó el dicho invento como falso, mientras que los investigadores modernos han intentado recrear el efecto considerando para ello tan solo las capacidades técnicas de las que disponía Arquímedes. Se ha sugerido que una gran cantidad de escudos bien pulidos de bronce o cobre podrían haber sido utilizados como espejos, para así enfocar la luz solar hacia un solo barco. De este modo se habría podido utilizar el principio del reflector parabólico, en una manera similar a un horno solar. El año actual es 1724. A esta conspiración se le conoce como la hipótesis del tiempo fantasma, pues, de acuerdo a un grupo de historiadores alemanes, en realidad no estamos viviendo en el 2022, y quien lo haga, estaría viviendo un engaño. En la década de los 90, este grupo de historiadores propusieron la teoría de que la Edad Media jamás pasó, que en realidad estamos viviendo en el siglo XVIII, y el tiempo histórico responde a una serie de imposiciones de figuras de poder. Esta aseveración está basada en el hecho de que en el año 1582, el Papa Gregorio XIII impuso el calendario gregoriano nombrado en su honor. Antes de esta aportación papal, el mundo occidental seguía el calendario juliano, impuesto por Julio César en el año 48 a.C., para sincronizar el movimiento de la Tierra con los astros, además de que este calendario contaba con un bisiesto cada 4 años, para compensar el día adicional en el cálculo de los años. Esto crea dos posibilidades: o el Papa cometió un error que reduciría la fecha actual 300 años, o realmente estamos en el año 2022. A pesar de que otros filósofos e historiadores han calificado este desarrollo teórico como necio, o un capricho, si se siguiera las ideaciones de estos historiadores, hoy en día estaríamos en el año 1725, y no en el 2022. A pesar de que los historiadores tienen una serie de seguidores convencidos de que en verdad hay tiempo fantasma, esta no es una teoría sustentada científicamente. Al final, esta teoría no tiene ningún apoyo de la comunidad científica, y la hipótesis del tiempo fantasma ha quedado reducida a una pseudociencia sin fundamento alguno. El conductor mató a Kennedy. No voy a explicar detenidamente esto para evitar problemas colaterales en la plataforma, pero esta teoría de que el conductor haya baneado de la vida al presidente Kennedy tiene varias incongruencias, pues, oficialmente se dijo que había sido un francotirador quien habría dado ultimátum al exmandatario, pero luego resultó de que no solo era un francotirador, sino dos. Pero la razón por la que esta teoría nació, es porque se dice que en el vídeo del incidente en contra de Kennedy, se ve claramente, entre varias comillas, como el chofer se da la vuelta y le dispara, aunque yo la verdad no veo nada, juzguen ustedes. El Sol de Fátima, conocido también como el Milagro de Fátima, fue un evento ocurrido el 13 de octubre de 1917, cuando una muchedumbre de personas se reunió en Cova da Iria, cerca de la localidad portuguesa de Fátima, en respuesta a una profecía hecha por 3 niños pastores. La profecía predecía que la Virgen María, conocida ahí bajo la advocación de la Señora del Rosario de Fátima, aparecería y realizaría milagros en la fecha señalada. Lo sorprendente del asunto, es que un gran número de personas que acudieron al lugar, dijeron haber presenciado actividades solares extraordinarias, como ver al sol parpadear, girar hacia la Tierra, o emitir una luz multicolor radiante. Según los informes, estos supuestos eventos habrían durado unos 10 minutos, y lo más turbio, es que es un hecho que aún no se ha podido explicar. Construcciones bajo el hielo de la Antártida. Se sabe que bajo el hielo de la Antártida hay tierra firme, y por muy descabellado que suene, las construcciones ahí es muy probable que existieran, pues, ya se ha explicado que antes de que todo se congelara, la Antártida era una región muy verde y con un clima templado como el de algunos países actuales, por lo que se podría teorizar, que hubieron civilizaciones que pudieron habitar en ese lugar. Al bajar las temperaturas del ambiente, estos habrían decidido evacuar o incluso, se pudieron haber extinguido ahí. Como siempre, esto solo es una teoría conspirativa, y no debe ser tomada en serio, o verla rígidamente como verdadera. La agricultura condenó a la civilización.
Es una teoría en la que muchos concuerdan, que desde que el ser humano descubrió los beneficios de la agricultura, las disputas por los territorios empezaron a surgir. Además, fue gracias a esto que se iniciaron las primeras bases de la propiedad privada, trayendo consigo de forma indirecta, la tonta idea de que está bien pagar para vivir. La agricultura en general, hizo que el ser humano se volviese más territorial, alejándose así de la percepción de la vida, y del mundo. Agenda de la ONU 2030. Es una teoría un poco exagerada, que consiste en un plan relacionado con la Organización de las Naciones Unidas y los Illuminatis, que se basa en reducir la población mundial mediante distintos métodos. Actualmente se podría decir que entre uno de esos métodos, está el virus que hemos estado enfrentando, y que cobró, y sigue cobrando un sinfín de vidas. Además, también se habla sobre reducir la población con guerras, la modificación genética, los conflictos de ideales, entre muchas otras cosas. De ser cierto esto, lo que nos espera para la siguiente década, no será nada bonito. Mercurio rojo. Esto se trataría de una sustancia de composición incierta, y supuestamente empleada en la creación de bombas nucleares, así como en una diversidad de sistemas de armamento sin relación alguna. Y digo que se trataría, porque en realidad esta sustancia no existe como tal, porque no está en la tabla periódica, y por ende, no existe, por lo que su supuesta comercialización, sería meramente una forma de estafa. Adjunto además, que las supuestas muestras de mercurio rojo que han sido obtenidas de potenciales terroristas arrestados, consistían en nada más que diversos pigmentos rojos o polvos de poco valor, que pueden haber sido vendidos como parte de una campaña para detener a potenciales traficantes de materiales nucleares. El bulo del mercurio rojo se reportó por primera vez en el año 1979, y fue el objeto de atención periódica por parte de los medios de comunicación en la década de 1990, que incluso, se llegó a publicar que esta sustancia pudo haber valido 1.8 millones de dólares el kilogramo. Origen inorgánico del petróleo. Es una teoría que sostiene que el petróleo natural, se formó en depósitos de carbón profundos, que datan quizás desde la formación de la Tierra. La ubicuidad de los hidrocarburos en el sistema solar, se toma como evidencia de que puede que haya mucho más petróleo en la Tierra de lo que se piensa, y ese petróleo puede tener origen en la emigración de los fluidos carboníferos hacia regiones superiores del manto. Varias teorías abiogenéticas fueron propuestas en el siglo XIX por el químico ruso, Dmitri Mendeleev, y el químico francés, Marcellin Berthelot, pero sus hipótesis perdieron terreno ante la visión dominante del petróleo como combustible fósil. Instituto de Ciencias Noéticas. Se trata de una organización educativa fundada en 1973, por el astronauta del Apolo 14, Edgar Mitchell. Esta institución sin fines de lucro, tiene como misión, apoyar la transformación individual y colectiva, a través de la investigación de la conciencia, la extensión educativa, y la participación de la comunidad global de enseñanza en la realización de nuestro potencial humano. Este instituto patrocina y colabora en las investigaciones de vanguardia sobre las potencialidades y poderes de la conciencia, la exploración de fenómenos que no encajan necesariamente en modelos científicos convencionales, manteniendo un compromiso con el rigor científico. Las principales áreas de programas de este instituto son la conciencia y la curación, las capacidades humanas extendidas, y las visiones del mundo emergente. Ictiosauro de Héctor. De lo poco que pude investigar sobre esto, relata la historia de una persona que supuestamente habría encontrado los restos de un ictiosauro, una especie de reptil marino de la prehistoria. Lo raro del descubrimiento, es que se dijo de que los restos no estaban fosilizados, más bien parecían recientes. Personalmente no creo mucho esto, porque la información del tema es muy escasa, y cuando un tema de descubrimiento así aparece, rara vez es ignorado por los medios de comunicación. Real o no, juzguen ustedes. El océano durante la noche. Al igual que el dato anterior, es poca la información que encontré, y son dos teorías un poco peculiares. La primera, consiste que durante la noche, algunas especies marinas de grande y menor tamaño, que usualmente viven en lo profundo del océano, emergen a la superficie, y en algunas ocasiones, se les reportan comportamientos extraños. La segunda teoría, relata la existencia de un vórtice en el mar, aparte de que desde las costas, las personas reportan extrañas luces en las lejanías, principalmente en el mar nocturno, relacionándolo como parte de un plan para desviar o alejar a piratas somalíes. ¿Reales o no estas teorías? Ustedes deciden. Aretrología. Es una filosofía moral que se ocupa de las virtudes, sobre su naturaleza, su desarrollo y los medios para llegar a ellas, así como los vicios que se oponen a las mismas. Además, la aretrología es una ciencia de la cual se desprenden dos tipos.
La primera, las virtudes intelectuales, relativas al conocimiento, las que nos ayudan a captar la realidad, y la segunda, las virtudes éticas, relativas al comportamiento, la cual nos ayudan a actuar según los principios de la naturaleza humana, siendo el foco de atención principal de esta postura filosófica. Como dato extra, aretología, es un término de uso anticuado, y que no se encuentra registrada en la Real Academia Española, razón por la que quizá, no se habla o conoce mucho de ella. Todo el Océano Pacífico está lleno de radiación de Fukushima. El 11 de marzo de 2011, Japón se vio sacudido por el que se conocería como el Gran Terremoto del Japón Oriental, que por consiguiente, trajo consigo un tsunami con olas de más de 10 metros de altura. El impacto y las repercusiones del terremoto y el tsunami, causaron muchas muertes y gran devastación en el Japón nororiental. A continuación de esto, se produjo un accidente en la central nuclear de Fukushima Daiichi, causando la emisión de gases radioactivos, elementos volátiles y líquidos, especialmente hacia la costa oceánica. Este incidente se consideró de nivel 7, como accidente grave, conforme a la escala internacional de sucesos nucleares y radiológicos. En pocas palabras, la teoría de que el mar Pacífico contiene sustancias químicas, es totalmente cierta, aunque la distribución de la radiactividad en el mar y hacia los océanos a gran escala, es difícil de cuantificar debido a dos factores, la variabilidad en las corrientes oceánicas, y la dificultad para tomar muestras, por lo que el término de que todo el océano en general está contaminado, es una idea un poco exagerada, pero no inexistente. Acorde a un estudio, los niveles de radiación han disminuido, excepto en el área portuaria cercana a la planta nuclear, donde continúan las fugas radiactivas, y esto quizás se deba a que la administración a cargo de estos desastres no están haciendo lo suficiente para contenerla, aunque esto último, solo es una teoría a voces. Bueno, a partir de aquí, el formato en cuanto a los vídeos se refiere, tendrá un cambio notable para mejorar la experiencia visual, espero sea de su agrado. El problema de la asimetría de bariones en física, se refiere al hecho de que existe un desequilibrio en materia bariónica y materia antibariónica en el universo visible, pero ni el modelo estándar de física de partículas, ni la teoría de relatividad general proveen una explicación de por qué debería ser así, y es una suposición natural que el universo sea neutral con todas las cargas conservadas. El Big Bang debió haber producido cantidades iguales de materia y antimateria, y ya que este no parece ser el caso, es probable que algunas leyes físicas hayan actuado diferente en la materia y antimateria. Existen varias hipótesis para explicar el desequilibrio de materia y antimateria que resulta en la bariogénesis, pero no existe una teoría general que explique este fenómeno. Esto se trató de un suceso ocurrido en el año 2020, cuando se descubrió que hubo una miniluna de 6 metros orbitando la Tierra, pero que posteriormente se fue alejando. Además de esto, hace millones de años, también habían dos lunas orbitando la Tierra, pero una de ellas chocó contra la mayor, provocando que se unificaran y debido a eso actualmente, el lado oscuro de la Luna es más rugoso que el resto de su superficie. Lo que entendí de este tema, es que bueno, todas las bombas nucleares que han sido creadas, tarde o temprano van a ser detonadas. Lo posterior a esto, es lo verdaderamente interesante, porque la detonación de estas, podría conllevar de cierta forma a un multiverso, la creencia de la inmortalidad cuántica, y el efecto Mandela a gran medida. Debido al gran número de conceptos englobados en esta teoría, provoca que pueda ser algo difícil o complicado de entender. Los registros acásicos, son unas especies de páginas que albergan la impronta del viaje del alma a través del espacio-tiempo, tanto material como inmaterial.
También se le conoce como el libro de la vida y te permite acceder al conocimiento del pasado, presente y futuro de muchas cosas, como muchas de tus experiencias como ser humano, el desarrollo de las familias, razas, clanes, grupos, naciones, y un gran etcétera. Todo esto suena muy increíble en primer plano, pero lamentablemente, estos registros jamás han sido vistos, y de haber existido, pudieron haber sido destruidos por Dios. Este es un término técnico que se traduce como apropiación, orientación, familiarización, afiliación, entre otros. Oikeiosis significa percepción de algo como propio, como perteneciente a uno mismo, y esta teoría se remonta a la obra del primer filósofo estoico, Zenón de Citium, quien puso énfasis en el bien racional que se obtenía a través de una vida virtuosa, es decir, acorde a la naturaleza, volver al ser natural, reconciliarse y familiarizarse íntimamente con el sí mismo, la comunidad, y la naturaleza, y así volver a la casa del bien natural. Esta filosofía fue muy exitosa ya desde su época, y floreció aún más durante el helenismo y durante el período imperial de Roma, entre los siglos II a.C. al siglo II después de Cristo. Para entender qué es la esquizofrenia autoinducida, es necesario saber qué es la esquizofrenia. Es una anomalía de la mente raramente considerada enfermedad. Esta provoca que una persona tenga alucinaciones, y cree un mundo que no es real, es decir, que es como si la mente de un esquizofrénico haya muerto, y está dejando escapar aire. La esquizofrenia autoinducida por su parte, es una de tantas teorías de cómo una persona se puede provocar esto último a voluntad, como que es provocada por una bacteria o que es algo genético, pero lo cierto del asunto, es que no hay una respuesta concreta. Una teoría menciona que en realidad, le ponen algo a tu comida, bebida o tal vez, desde que naciste, quizá tú mismo decidiste colocártela y no recordar nada de lo ocurrido, siendo esto la esquizofrenia autoinducida. Los más conspiranoicos dicen que los gobiernos o élites deciden quién debe tener este tipo de esquizofrenia y quién no. Algo muy curioso. Es la teoría que unificaría tres de las cuatro fuerzas fundamentales en la naturaleza, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, y la fuerza electromagnética. La fuerza de gravedad no es considerada en dicha teoría, pero sí en una eventual teoría del todo, que consideraría las cuatro interacciones fundamentales, y son estas fuerzas las que permiten que el universo continúe existiendo. Es una teoría que habla de la vida en el Sol, y no exactamente la de plantas o animales, más bien, serían microorganismos y bacterias las que habitarían allí, o quizá otra clase de seres fuera de nuestro entendimiento, que son capaces de vivir en un medio con temperaturas extremas, y adaptarse a ellas. Es una teoría un poco loca e improbable, pero no inexistente, mayormente porque ya se han captado metrajes de objetos absorbiendo la energía del Sol. Cuando escuches esto, su significado puede significar mínimo dos cosas. La primera y más relevante, es la teoría que explica la probabilidad de que este universo esté dentro de un agujero negro, y que en los agujeros negros de nuestro universo, se están generando nuevos universos, y de ser verdad esto, conformaría a su vez, la teoría del multiverso, que está formado por universos independientes. La segunda teoría, habla más sobre el supervacío de Eridandus, que es una región del universo que está más allá de lo observable, pero que se sabe que está vacía, y por ende, no hay estrellas, galaxias, absolutamente nada. A esto se le conoce como el supervacío de Eridandus, y de ser cierto también esto, confirmaría nuevamente la teoría del multiverso. Interesante la cantidad de variables que podrían hacer posible la idea de universos paralelos. El tiempo vuela ya no es solo una frase común, sino un hecho científico confirmado y documentado. Según científicos que monitorean los relojes atómicos que llevan registro de los días a niveles de milisegundos, el tiempo está pasando más rápido ahora que en ningún otro momento durante los últimos 50 años. El motivo es la rotación de la Tierra que se ha acelerado, y por lo tanto, los días son un poco más cortos que las concebidas 24 horas.
Este caso representa un dilema para los expertos, pues estos consideran la idea de eliminar un segundo a los días para volver a alinear el paso del tiempo a la rotación de nuestro planeta. Si bien restar el llamado segundo bisiesto no se ha hecho nunca, sí se han sumado 27 segundos bisiestos desde el 1970, y esto con el fin de alinear los relojes atómicos con el tiempo solar, y esto se dio a raíz de que la Tierra se estaba demorando un poco más de 24 horas en completar una rotación, pero desde el 2020, este se demora menos. Otra razón por la que el tiempo vuela, es quizá por la percepción que tenemos cuando vamos envejeciendo, y dicha percepción pasa más rápido, lo que crea la ilusión de que el tiempo esté pasando rápido. Para que entiendan de una forma sencilla, básicamente esta teoría que dice que nada fuera de nuestra visión existe, está relacionada con el pensamiento de que vivimos en una simulación, como en los videojuegos de mundo abierto, donde solo se carga la parte del mapa en donde estarás parado, porque sería un desperdicio de recursos cargar todo el mapa mundial si no lo estás usando. Esto es como un juego de la realidad donde el creador no es nada más y nada menos que tú mismo, viviendo en un minimapa, y probablemente, llevando una vida tranquila con amigos y familia que no son conscientes de sí mismos, porque también son parte de tu juego, parte de tu imaginación. Es una teoría que explica que existió un Dios no bíblico o religioso que nos creó, y estando a punto de morir, decidió gastar toda su energía y poder para crearnos, en pocas palabras, murió por nosotros. Este Dios, nos creó con la intención de que en el futuro evolucionáramos y nos convirtiéramos en dioses muy poderosos como lo fue Él, pero lastimosamente, esto nunca sucedió, y mucho menos sucederá. Entonces, al haberle fallado a nuestro creador, estaríamos navegando a la deriva sin ningún fin o propósito, y obviamente, sin ningún Dios que nos cuide. De ser real la teoría, resultaría un poco deprimente, porque explicaría cuál era el verdadero sentido de la vida y el origen de la raza humana. No es algo estrictamente malo encontrarse unas escaleras aparentemente antiguas en el bosque. Lo curioso de esto, son según los mismos testimonios, de que estas escaleras solo se encuentran adentrándose a 20 metros o un poco más a los bosques, lo que significa que debe ser poco transitado y muy poco visitado. La apariencia de las escaleras suele ser siempre la misma, pues son estructuras relativamente antiguas que no están sujetas a ningún orden arquitectónico aparente, solo están puestas ahí contra un árbol, o hacia la nada, y también suelen estar conectadas a un elevado natural, como para hacer que de alguna manera, la subida a una cuesta se haga más civilizada. La pregunta más recurrente es, ya que si están ahí sin ningún motivo aparente, ¿por qué no hacer lo que se debe cuando uno ve unas escaleras? La respuesta es que nadie las intenta subir, pues según las leyendas urbanas acerca de ellas, no se debe subir por ningún motivo, ni por la más horrible necesidad, pues cosas terribles podrían acontecer, pero aún así, no se ha comprobado nada sobre este último punto. El hecho de que estos misteriosos acontecimientos, como unas escaleras impuestas en la nada de un paraje boscoso, se presenten a lo largo del mundo, hace que el interés general se despierte para cubrir una solución deseada. Sin embargo, también dan un toque de curiosidad a un mundo que de por sí, ya es demasiado gris para nuestros ojos, dando interés verídico sobre un tema del cual no se sabe absolutamente nada, pero de lo que se desea saber más. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and they're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay, what we're thinking of as aliens are they're extra dimensional beings
They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out. I started getting... Lo que acabas de escuchar, es la supuesta grabación de una llamada telefónica de un ex empleado del Área 51, con un programa de radio de nombre Coast to Coast. El hombre aparece como anónimo durante la conversación, y se le nota sumamente agitado hablando de que se espera un ataque extraterrestre muy pronto, y esto es para eliminar los grandes centros de población del mundo. Además menciona que hay zonas seguras en distintos lugares como Asia. Este tipo de información conspiranoica siempre está a la orden del día, pues el sucio dicho video de la grabación se hizo viral recibiendo cientos de respuestas de personas que decían que el 2020 debía acabar ya, después de todas las cosas que estaban pasando. Esta llamada además ha sido muy cuestionada por muchos, ya que las personas que filtraron dicho material fueron nada más y nada menos que el grupo de activistas llamado Anonymous, y al ser exactamente ellos, la probabilidad de veracidad de los archivos puede ser muy dudable, pero juzguen ustedes, porque las opiniones están sumamente divididas. El nombre Samael se traduce en hebreo como veneno de Dios, o ceguera de Dios, y es considerado como uno de los regentes del mundo y jefe del quinto cielo. Samael es una deidad ambivalente puesto que a él se asocian fuerzas de destrucción, muerte, acusación y tentación, pero también tiene un espectro positivo por lo que se asocia tanto a las jerarquías celestiales, como a los desterrados del paraíso. De acuerdo con el Papa Gregorio Magno del siglo VI, Samael hace parte de los 7 arcángeles principales, a quienes se les asigna una misión especial por un período de tiempo determinado. Es por esto que, dentro de la antroposofía se relaciona con el concepto de Zeitgeist, asociado a una fuerza invisible que ejerce un poder sobre una época de la historia, con un lapso determinado de 360 años. La figura de Samael es abordada de modos distintos en diferentes culturas, y reconocer esto es importante porque cada uno de los matices explorados permite hacer una idea más amplia del significado de este personaje. Vulgarmente hablando, la inmortalidad cuántica se trata de un experimento mental basado en una de las interpretaciones de la mecánica cuántica, que propone que cada vez que un fenómeno cuántico tiene lugar, el universo se divide en dos, uno por cada estado cuántico posible. Este suicidio cuántico es un concepto hipotético que, relacionado con la teoría de los multiversos, ha llevado a más de una persona a cometer un grave error, pero eso no quiere decir que no podamos aprender de ello. Por esto, nunca intenten esto y de la forma más delicada posible, trataré de explicarles. El experimento consiste en un hombre sentado con un arma que apunta hacia su cabeza. El arma es manipulada por una máquina que mide la rotación de una partícula subatómica, y cada vez que el hombre apriete el gatillo, por las propiedades cuánticas, el arma se disparará y no se disparará al mismo tiempo, ya que ésta se disparará dependiendo del sentido de la rotación de la partícula. Si gira en sentido horario el arma dispara, en un sentido contrario, no lo hace. Por las propiedades cuánticas, existe un 50% de posibilidad de que el arma se dispare, o más correctamente, el arma se disparará y no se disparará al mismo tiempo. Entonces, y según la teoría, debería existir un universo donde se haya disparado el arma, y otro donde no, ambos ocurriendo al mismo tiempo, y aquí es donde entra el misticismo cuántico, que usa la hipótesis y una interpretación para decir que en realidad la muerte no existe. Y es que cuando el sujeto dispara el arma, salta a un vacío, donde existe un universo en el cual no muere, sino que más bien, sobrevive y está perfectamente sano, y a esto, es lo que se le llama inmortalidad cuántica.
En diferentes culturas, han existido otros continentes perdidos, estando entre los más conocidos Mu, el continente que se cree que los mayas situaron en el Océano Pacífico, pero de todos estos continentes desaparecidos, solo uno fue nombrado a partir de una hipótesis científica, Lemuria. La historia de Lemuria trata de la existencia de un continente ubicado en el Océano Índico, un continente que se hundió, y cuya teoría de su existencia surgió en el 1850, cuando William Blanford, un geólogo inglés, encontró semejanzas entre los tipos de rocas presentes en el sur de África y el sur de India. En esos tiempos, los investigadores Ernst Heinrich Haeckel y Philipp Sclater se dedicaron a investigar la distribución de algunas formas de vida en la Tierra, y encontraron restos fósiles de especies de plantas y animales que estaban tanto en Madagascar como al otro lado del Océano Índico, en el lugar que hoy ocupa la India, y entre estos restos, hallaron los de lémures, pero entonces, ¿cómo un pequeño mono pudo haber viajado más de 5.000 kilómetros que separan ambas costas? Para explicar estos fenómenos, surgió la teoría que sostiene que Madagascar y la India debieron estar unidas en algún momento de la historia, y se consideró que donde ahora hay océano, seguramente existió un continente de buen tamaño, una especie de puente de tierra entre los continentes a lo que se lo llamó Lemuria. Sin embargo, el gran diluvio universal, un evento descrito en la Biblia, creen que pudo haber destruido Lemuria, y cuando se hundió en las olas del mar, los lemurianos desaparecieron, dejando quizá descendientes a ambos lados del continente, y uno de estos, sería un eslabón que integraría la cadena evolutiva de la especie. Pero al final, no se debe considerar esta teoría como científicamente comprobada, porque no lo está, y hasta el momento, solo se trata de suposiciones que algunos defienden, y que otros critican. Para explicar esta leyenda negra y teoría, tomaré de referencia el libro Conquistadores, una historia diferente, de Fernando Cervantes, donde a lo largo de 534 páginas, basándose en fuentes primarias como diarios, cartas, crónicas, biografías, encomios, y tratados elaborados tanto por los conquistadores y sus defensores, como sus críticos y en muchos casos, una relectura de la conquista de América por parte de Cervantes, donde mencionó que hay mucha contracorriente. Para resumir todo, los conquistadores españoles fueron unos ávidos de sangre y riqueza, que cometieron un terrible genocidio en América Latina y la saquearon sin piedad. Masacres, decesos forzados, amputaciones de manos y pies, heridas curadas con aceite hirviendo, violaciones, todo lo que acabo de mencionar, parece sacado de una mente perturbada, pero que probablemente, pudo haber sido el día a día que se vivía en las batallas que se dieron durante la conquista de América. Antes de la llegada de los conquistadores españoles en 1492, existieron unos 80 millones de habitantes en América, y se estima que en el siglo XVI, los españoles y los portugueses consiguieron sin cámaras de gas ni bombas, hacer desaparecer entre 60 y 150 millones de indígenas en América Latina, siendo la mayor masacre de la historia de la humanidad, en Latinoamérica, y ni un triste museo del Holocausto existe, porque casi nadie le da la suficiente importancia a esto. Es una teoría que explica cómo nuestros ancestros usaron rituales chamánicos en sitios sagrados para crear portales para la comunicación con inteligencias no humanas. En un libro que trata este tema, los autores muestran cómo las creencias espirituales y chamánicas de más de 100 tribus nativas americanas se alinean con esta teoría, y revelan cómo algunos de estos portales transdimensionales chamánicos todavía están activos. También se muestra la desconexión moderna de la naturaleza, y la falta de un cielo nocturno completamente visible, que hace que las manifestaciones de estas inteligencias ultraterrestres parezcan aleatorias. Pero de poder restaurar nuestras conexiones espirituales, quizá podamos comunicarnos una vez más con los seres de dimensiones superiores que desencadenaron los avances de nuestros primeros ancestros, los verdaderos dioses, a los que muchas religiones de diferentes ideologías han estado adorando durante cientos de años.
Con esto finalizamos el vídeo de hoy, no sin antes, darle el merecido reconocimiento a mi amigo Suirencito, ya que gracias a él, pude dar luz verde a este recopilado, además de haber realizado la miniatura. Tanto como su canal y su cuenta de Twitter, estarán apareciendo en la descripción de este video para que vayan a darse una vuelta y no sé, puede que los atrape su arte y contenido. Por mi parte, esto ha sido todo por hoy, y espero que tengan muy buenos días, tardes o noches. Hasta la próxima.